Hola, muy buenos días, bienvenidos a un podcast más para la sensibilización sobre la cultura de paz y derechos humanos. Me presento, soy Claudia Josefina Sánchez Cedillo y el día de hoy hablaremos sobre varios temas de interés general como la cultura de paz y derechos humanos. ¿En qué abarca la cultura de paz y los derechos humanos? No solamente conocerlos el contenido por general, sino en qué nos sirve como personas, como sociedad, o qué nos puede ayudar para mejorar como sociedad o como personas. Bueno, algunos de los recursos que estaremos utilizando es el Manual de Derechos Humanos, conceptos elementales y consejos prácticos, que son los derechos humanos, es de la CNDH México y los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad de los derechos humanos de la CNDH México. Ok, para iniciar con este contenido vamos a apreciar primero qué son los derechos humanos. Ok, los derechos humanos son facultades que tenemos todos los seres humanos por solo ser seres humanos. Son inherentes a la persona humana y permiten vivir y desarrollarse en condiciones de dignidad. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de estos derechos. Los derechos humanos son fundamentales en valores elementales como la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, el desarrollo de la paz y entre otros. El ser humano existe, ha tenido que liberar difíciles luchas para el reconocimiento de estos derechos. En la historia todos los pueblos siempre han existido, personas que se sienten superiores a los demás o tienen el poder como un instrumento de dominación, por lo que la idea de actualmente tenemos de los derechos humanos no es la misma que se tenía hace siglos. Ok, para iniciar hay que entender que los derechos humanos nos corresponden por el simple hecho de ser personas. Como yo, ser humano, una persona con dignidad, con valores, merezco ser tratada con estos valores, esta dignidad que merezco. No puedo ser sometida a alguna situación que no sea bajo mi voluntad, como lo hemos planteado hace siglos en pueblitos, en civilizaciones anteriores, antiguas, sí se usaba mucho el someter a una persona por la fuerza, sin su consentimiento. Y esto era algo indigno, era algo que era una falta de respeto a sus personas y podían pasar sobre ellas. No había algo que les respaldara. Tal vez sí conocíamos de que eran personas, no podían ser maltratadas, pero no existía ese respeto realmente. O sea, no las considerábamos con el respeto que realmente se merecían. Entonces, a través de todas esas luchas sociales, de todas esas problemáticas sociales, se creó los derechos humanos, porque sí existían, pero no estaban realmente físicos o realmente tuvieran un peso como actualmente tienen. Actualmente podemos poner una denuncia, una demanda si alguien viola nuestros derechos humanos y podemos tomar cartas en el asunto, no como antes. Bueno, ¿qué derechos tenemos y cómo nos amparan las leyes? Ok, para estar conscientes de qué leyes nos amparan, son obtenidas por la Ley Suprema, es decir, la Constitución, y también algunas son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969. Actualmente ya existen documentos que avalen nuestros derechos humanos, no solamente es nuestra palabra, estamos protegidos por estas leyes que hacen valer nuestros derechos humanos. Ok, los principios de derechos humanos, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En el artículo 1 de la Constitución Federal reconoce los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, que han sido reconocidos y desarrollados junto a la protección internacional de los derechos civiles,
políticos y económicos y sociales. El principio de universalidad es el para todas las personas, es universal, no excluye a ninguna persona. El principio de interdependencia e indivisibilidad, todos los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos, son indivisibles, por lo que no puede separarse o fragmentarse unos de otros. Y por último, vamos a entender qué es la cultura de paz. La cultura de paz fomenta una serie de valores, actitudes y comportamientos como respeto, tolerancia, igualdad, comprensión, solidaridad, diálogo, negociación, consenso. Fortalecen y restablecen nuestra convivencia en sociedad de forma armónica, los lazos entre los individuos de comunidades, impulsa una mirada crítica hacia la paz, es decir, nos ayuda a mejorar la convivencia en la sociedad, evitando todos esos roces o conflictos, tratando de negociar la paz. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.